Amigos televidentes de Canal 99, seguimos nosotros con nuestro programa Los Años Maravillosos. Hoy nuestras cámaras están visitando el Jirón 28 de Julio porque hemos venido a conversar al hogar de, como dice el dicho, para ser periodista deportivo, para haber sido árbitro y para haber sido entrenador, primero has tenido que ser pues un gran jugador. Y creo que esos méritos lo tiene el profesor Julio Mendoza Granda, por eso estamos hoy visitando su hogar y Los Años Maravillosos va a conversar con él. Tío Julio, ¿cómo está usted? Bienvenidos al programa Los Años Maravillosos de Canal 99. Buenos días, sobrino Ángel Oropesa, aquí mi amigo, y a toda la afición de Camaná y a la teleaudiencia de este canal municipal. Aquí les agradezco muchísimo por su presencia y por esta invitación a esta entrevista que dice mucho, ¿no?, de ustedes que son jóvenes, que se acuerdan de los que alguna vez mostramos nuestras eficiencias, nuestras preferencias por el deporte, en esta ocasión el fútbol, ¿no? Y yo los felicito por acordarse de todos nosotros. Camaná ha sido una hacienda muy grande de futbolistas de primera categoría, algunos de ellos que han pasado por el fútbol limeño, capitalino y hasta han llegado a la selección peruana de fútbol. Entonces, recordarlos, ¿no?, para que las nuevas generaciones, los jóvenes, los conozcan y sepan de que Camaná pues ha sido una gran mina, una gran beta de futbolistas, de deportistas. Gracias a ustedes por acordarse de nosotros. Sí, tío Julio, y eso es verdad, Camaná siempre ha sido tierra de muy buenos jugadores, ¿no? Varios han llegado al fútbol profesional. Tal vez, si no me equivoco, yo no tuve la oportunidad de verlos a Betalla Bravo en Universitario, a don Valentín Valencia en el Sport Boys del Callao, y así sucesivamente. Son jugadores de esa década, tal vez del 50, del 60, estuvo, 50. ¿no? Del 50. Del 50. Y otros que en el 60, como Juan Chávez Ochoa en el Melgar, don Lucho Carvajal, que también lo hemos conversado en el Atlético Universidad. Y bueno, en la década del 70 ya aparecen otra generación, los Chiboneira, Cachucho, Raúl Gorriti, etc. Camaná siempre ha sido una tierra de grandes jugadores, ¿verdad? Así es, así es. Muy buenos jugadores ha tenido, de primera línea, sino pues que no hubo la oportunidad de mostrarse, ¿no? No hubo la vitrina. Camaná estaba pues un tanto aislado, ¿no? Porque antes se jugaba solamente el fútbol en Arequipa, Mollendo y Camaná, y entre las tres provincias se disputaban, ¿no?, la hegemonía del fútbol departamental. Esos partidos, ¿de qué año estamos hablando? ¿Del 50 y del del 60? 50. Especialmente del 50. Especialmente en la década del 60. O que diga del 50. Del 50. Es decir, no es como ahora que hay la Copa Perú y que los equipos de Camaná juegan con las demás provincias, y si campeona juegas con Tacna, Moquegua y así sucesivamente. En esos años que usted nos narra, solamente los partidos competitivos eran Camaná, Mollendo y Arequipa. A nivel de selección. A nivel de selección. Se competía porque había un torneo nacional. ¿Ya? A nivel de selecciones provinciales. Entonces, cada departamento hacía sus eliminatorias, ¿no? Y como Arequipa tenía 3 ligas oficiales reconocidas por la Federación Peruana de Fútbol, entonces solamente esas 3 ligas, Arequipa, Mollendo y Camaná, disputaban este torneo, y generalmente pues Arequipa, porque por aquellos años Arequipa tenía pues grandes jugadores, ¿no? También. Grandes jugadores, ¿no?, que han defendido la camiseta de varios equipos de Lima, ¿no?, en aquel entonces, y algunos han llegado a la selección. Recordémoslo pues a Ávila, Ajá. al Pelusa, jugadorcito de Segura, de Independencia, ¿no?
3 jugadores Arequipa mandó a la selección olímpica de las Olimpiadas de Roma, integrando la selección de Perú. Las Olimpiadas de Roma 1960, algo por ahí. 64. O 64. Fueron ellos allá, 3 arequipeños integraban la selección olímpica de Perú, ¿no? Grandes jugadores, ¿no? Y generalmente Arequipa era pues quien campeonaba y viajaba a Lima con los representantes de los otros departamentos a definir pues el campeón nacional. Estos torneos se realizaban anualmente, ¿no? Y yo tuve el orgullo de integrar la última selección de Camaná en estos torneos nacionales, que fue el año 60. Como decir, el último campeonato. El último campeonato nacional en 1960. Justamente ahí te mostraba la foto que yo guardo ahí como recuerdo de esa selección. ¿De qué jugaba usted? Yo jugaba interior izquierdo. Interior izquierdo. Porque hasta ese año todavía... había otro sistema de juego. El sistema antiguo, porque es de 3-2-5. El sistema 3-2-5. Que a partir ya del 60 ya Brasil, recordemos, en el Mundial del 58, lo innovó con el famoso 4-2-4. ¿No? Y así era la disputa del torneo nacional antes. Hasta el año 60, como te repito, ahí terminó esto, no sé por qué motivos, y ya 6 años después ya viene la Copa Perú que reemplazó a estos torneos, ¿no? ¿Y usted se acuerda quiénes integraban esa selección de 1960? ¿Quiénes eran sus compañeros? Porque la selección de Camaná también estaba conformada por grandes jugadores de Camaná. Claro, en esa última selección pues estaba Lucho Carvajal, estaba Jaime Alvarado, Chicunde, estaba Bernabé Márquez, Bernaco, Tío Bernaco, Alfredo Neira, Ullén. Buen jugador era don Alfredo Neira, doctor, ¿no? Odontólogo. Una maravilla, sí, un gran jugador, un gran defensa. Estaba... Me habló también de Sanachuze. Moreira, estaba Sanachuza. Estaban unos jugadores que vinieron de Lima, que jugaban en el Estrella, Bruno, los hermanos Herrera. No. Herrera vino después. Esta fue la primera oleada que vinieron de Lima y que el Estrella los incorporó. Eran 3, Bruno y los 2 hermanos Chonta. Y a pesar que eran limeños, ¿podían jugar por la selección de Camaná? ¿No había impedimento? No, eran amateur y ellos estaban afiliados a la Liga de Camaná y jugaban por el Estrella en el torneo de local. Competencia local. Sí, claro. Estaba después Pepe Vilches, estaba Febres, estaba Manuel Valencia. Después también un arquerito, un profesor Valdivia de Arequipa, que también jugaba por el Villahermosa. Esos son de los jugadores que más recuerdo, ¿no? Y esos partidos, además de que eran contra la selección de Arequipa, el profe Chispa Chávez me hablaba también de que los partidos muy buenos, tanto aquí como afuera, eran contra los moyendinos. Se armó un clásico partido, que venía, dice, el Trompo Yáñez y otro más. El clásico del Pacífico. Pues. Uy. Sí, muy bueno. Moyendo también tenía... Muy buenos jugadores. Muy buenos, excelentes jugadores. Y esos partidos, disculpe, tío, cuando jugaban contra Arequipa, contra Mollendo, especialmente cuando ustedes salían a jugar allá de visita, ¿cómo era la antesala? ¿Cómo viajaban? ¿En qué medios de comunicación? ¿Cómo se reunían? ¿Cómo se preparaban? Aquí la liga contrató como entrenador a Marcial Ramos. Don Marcial Ramos era el entrenador. Él era el entrenador oficial de la selección. Entonces aquí se preparaba al equipo convenientemente, ¿no? ¿Entrenaban? Se entrenaba diario. Como era temporada de verano, entonces había el tiempo necesario. Se preparaba muy bien y nosotros nos eliminábamos con Mollendo en partidos de ida y vuelta. Y ya el ganador ya jugaba con Arequipa. Parece que había un sorteo previo, y se determinaba así. Bueno, qué bonitos recuerdos, pero también eso es el año 1960 cuando usted integra la selección de Camaná. Acá estamos viendo algunas fotitos, lógicamente, que nos ha llamado la atención. Fotos muy, muy importantes, por qué destacar, de sus primeros equipos. Acá usted nos estaba comentando que es
Su primer equipo es el Villahermosa. El Atlético Villahermosa. El Atlético Villahermosa. Vamos acá, por favor, con imágenes para que el tío Julio pueda ir describiendo quiénes conformaban este equipo del Villahermosa. Aquí, por ejemplo, de los más conocidos, parados, ¿quiénes están? Aquí está Víctor Ojeda. Ajá. Está Baltasar Fernández Dávila. Está Carlos. Don Carlos Salazar. Don Carlos P. Salazar. Hermano del profe Jaime. Ajá. Está Luis López. El que sigue es don Luchito López. Ajá. El profesor Pancho López. ¿Ya? Alberto Gorriti. Alberto Gorriti, hermano de Raúl. De Raúl. ¿Y los que están abajo? Abajo este es Chico Gallardo, de San Gregorio. Ah, sí, sí, sí. Valentín. Remy, no, Remy. Remy, ¿no? No. Remy. O Remy, ¿qué decir? Pues Remy sí. Gallardo. Es Valentín Valencia. El papá de los Valencias. El papá de los Zorros Valencia. Uh-huh. El del centro es Alejo Arenas, de Arequipa, que estudió acá con nosotros en el Barranca. Quien habla, Julio Mendoza está ahí, y Jaime Alvarado Chicunde. ¿Qué año fue este, tío? ¿Se acuerda? Sí, este es del 59. 1959. Sí, que fuimos campeones ahí de la Liga de Camaná. ¿Y esa cancha es el Estadio Municipal. ¿El Estadio Municipal de La Pampa? Sí. ¿Sí? Sí. Ay, pensé que era de la clásica cancha vieja, donde es la feria de los domingos. Yo ya como jugador ya no alcancé la cancha vieja. Yo me inicié en el municipal En el municipal de La Pampa. De La Pampa. Acá hay otra fotito, también con grandes jugadores camanejos. Es igualmente el Club Villahermosa. El Club Atlético Villahermosa. Villahermosa. Hay algunos jugadores por destacar. Que se han incorporado, sí, este es Hugo Ochoa Tazara. Ajá, que llegó a ser entrenador también a nivel nacional. Sí. De nombre, de cartel. Claro. Sí. Muy reconocido. Buen reconocimiento. Valentín Valencia. Este es el chico Jesús Carazas, ¿no? Ojeda, Víctor Ojeda, Pancho López que sigue. Este es Azócar. Ah, ya. Walter Azócar, Lucho López. Don Luchito López. Melendres, un muy buen jugador. Uh-huh. Melendres, Gorriti, pues. Arenas que sigue, Mendoza. Usted y Chicunde. ¿Qué apellida Chicunde? Alvarado Ochoa. Alvarado Ochoa. Jaime Alvarado Ochoa. Y esta otra foto también es del mismo Villahermosa. Villahermosa con algunos refuerzos. Ahí acá lo vemos a Eldar Valencia, el arquero, sí, Loco Moreira. El Arco Moreira. Uh-huh. Sí, acá tenía Hugo Ochoa que venía de la Estrella a reforzarnos. No, acá tengo ahí un Pip. ¿No? Y ¿cómo se llama este chico? Venía del Deportivo Profesor Paredes, ¿no? ¿Este equipo del Villahermosa fue su primer equipo como futbolista aquí en Camaná? ¿O anteriormente jugó por otros equipos? Jugué por Nicolás de Piero, un equipito que se formó en Moquegua. En Moquegua. Antecesor del Defensor Lima. Ah, ya. O sea, en ese mismo barrio del Defensor Lima. Ajá. Formamos el equipo Piero y jugamos ahí también por los años 56. ¿Cuántos años tenía ahí? Ahí teníamos 14 años. 14. Y en el Villahermosa, según las fotos que hemos enseñado, ¿qué edad tenía? Cuando se juntó con todos estos grandes jugadores. Ya teníamos 15, 16 años. Ah, 16 años. ¿Estaba usted en la época escolar? Claro, estamos en plenos estudios secundarios, segundo media. Y cuando llegamos a la selección estábamos en 17. Nos comentaba, tío Julio, que usted en el Villahermosa tenía 16 años, ya era la etapa escolar, seguramente cuarto o quinto año de secundaria. ¿Y cuántos años estuvo jugando en el Villahermosa? En el Villahermosa hemos jugado 4 años. 4 años como estudiante. Ajá. Y después, pues, como ya estudiante universitario. O sea, 4 años como estudiante universitario. El Villahermosa, una vez que usted estuvo en esas temporadas jugando, pasa a otro equipo. Claro, el equipo, como te conversaba, el equipo de Villahermosa es el equipo de nuestros amores, ¿no? Ya. Equipo muy arraigado, a quien entregábamos todo. Y netamente amateur, ¿no? Ahí todavía no había esta corriente
de cobrar dinero, ¿no? Todos éramos amateur y jugábamos por amor a la camiseta. Eso lo dice como se dice antiguamente, el amor a la camiseta. El amor a la camiseta. Todos, en todos los equipos. En todos los equipos jugábamos así por amor a la camiseta, ¿no? Después ya a partir del año 60 más o menos, justamente este profesor que nos ha reforzado aquí en este partido contra la I, vino del Porvenir al Deportivo y según teníamos conocimiento le pagaron buena suma de dinero para que juegue por el Deportivo. Entonces ahí se inicia ya con él este sistema de que se tenía que pagar al jugador. A veces el pago pues no era efectivo, sino a través de útiles escolares. Ajá. Para los que estudiaban y claro, para los que trabajaban ya era en efectivo. Y ese equipo del Deportivo Camaná, que usted no está remembrando, me imagino que eran pues los clásicos con el Villahermosa Deportivo, claro. Villahermosa Olímpico. Fueron los equipos. No, Olímpico ya no estaba. Estrella, con Buenos Aires. Ajá, pero acá los equipos del cercado me refiero. Ah, claro, Asosacio. Pues. Asosacio también, ¿no? Asosacio, Deportivo, Unión Camaná. Villahermosa, Unión Camaná. Claro. Olímpico ya no estaba. Hay una foto que acá tenemos en mano, que es del año 1968, y es el Club Asosacio, uno de los equipos grandes que ha tenido la historia del fútbol de Camaná. Su clásica camiseta era celeste con blanco, sí, igual como que el Racing de Argentina, ¿no? Sí, ¿no? Igualito. Idéntico. Me llamó la atención, tío Julio, porque en esta foto, aquí el primerito de los agachados es Ernesto Neira Llamosas. Así es. ¿Usted llegó a jugar con Ernesto? Claro, cuando él se iniciaba. En el Asosacio. En el Asosacio, sí. Acá hay algunos jugadores conocidos, amigos conocidos. El primero de los parados es el amigo Matos, si no me equivoco. Claro, Rolando Matos. Después sigue... Ese es César Napa. César Napa Ferrari. Claro, profesor Sebastián Barranca. Mi tío Alfredo Panchón, ¿no? Que nos ha sacado de la delantera. Está el profe don Julio Farfán, si no me equivoco. Farfán, sí. ¿Quién más sigue? ¿Se acuerdan? Es que no veo bien sin lentes. Julio Farfán, Alberto Suero. Alberto Suero, sí. Y este es el... Salazar, hermano de Carlos P. Fernando Salazar, que varios años radicó en el extranjero. Y sigue en el extranjero. Sí, está en Canadá. Ajá, sí, siempre radicado por allá. Abajo está Ernesto Neira. Está el hermano de César, Fernando Napa. Está David Núñez. Don David Núñez, mire usted, se puso la camiseta creo para la foto, ¿no? No, se ha jugado varios años. Ajá. ¿Usted? Y este es chico Escalante. Ajá. Rolando Andía también dice. O que diga Andía, Rolando Andía. Qué lindo, qué recuerdos, me imagino lindo debe ser haberse recordado todos estos jugadores y este equipo de la Asosacio. Claro, que marcó historia. Ese equipo... Porque acá dice que fue su campeón de ese año, 1968. ¿Con qué equipo definieron el título? Con Buenos Aires. Con Buenos Aires. Este se da en el Estadio de La Pampa, porque veo el fondo, la pared. Sigue el Estadio de La Pampa. El Estadio de La Pampa. ¿Este también fue uno de los últimos equipos que presentó la Asosacio? No, de su segunda etapa o tercera etapa. Uno de los buenos equipos. Ya después se desmembró porque los chicos estudiaban, ya se viajaban afuera para estudios superiores, ¿no? Y posteriormente, pues, 69, el 70 ya se desintegró el club porque la dirigencia falló, ¿no? Y desapareció el club. Y más antes, yo me imagino que en la Asosacio había también grandes jugadores. Don Ernesto Neira padre. Claro. Don Lucho Machado. Estoy seguro que usted los vio jugar a todos ellos. No, yo no lo he logrado ver jugar a ellos. Al que vi jugar ya en sus últimos años, ya don Ernesto, que prolongó su carrera deportiva, ¿no? Ajá. Pero a los jugadores de su época brillante de ellos, con Betalla, con don Tito Salazar, que todavía está vivo, no, don Melitón Ochoa, ajá, don Lucho Machado, no, Walter Díaz, no, Moro Pizarro,
No, grandes jugadores tuvo el asociación. Yo no logré verlos ya porque ellos jugaron en la cancha vieja. Ah, ya. Y yo te era pues muy chiquillo. Muy pequeño. Y a la cancha vieja yo nunca vine. ¿Nunca ni siquiera a ver los partidos? No, No. ni a verlos porque yo vivía por el monte, Ah, ya. entonces estaba alejado. Yo empiezo ya a hacer mis pininos en el estadio municipal de La Pampa, ¿no? Y ahí ya no estaban estos jugadores cuando yo me inicio, pues, ¿no? Yo me inicio por el 56, 57, ya no estaban ellos. En la actualidad hablamos del Deportivo Camaná, tal vez una de las instituciones que se ha conservado bien sólida en la actualidad, hasta el momento. Pero de en buena esos organización. años, ajá, pero en esos años, del 50, 60, etcétera, el Asociación dice que era el primer equipo aquí en Camaná. Claro. Equipo de prestigio. De prestigio, que disputaba pues al mismo nivel con Estrella, con Buenos Aires, y un equipito de San Gregorio, el Libertad. El Libertad de San Gregorio. Que después desapareció, y Esperanza de La Pampa. Pero el Esperanza también, ¿no? Claro, eran 6 equipos. Y esto como recuerdo, ¿no? Y para hacer también una crítica, ¿no?, al fútbol actual. Antes la liga de primera división la conformaban 6 equipos nada más. El Estrella, el Buenos Aires, Deportivo, Asociación, Villahermosa y Esperanza. Eran los 6 equipos de primera división. Y ya los otros, ¿no?, eran de segunda. Y había también de tercera división. Y se hacían unos buenos campeonatos, bien disputados. Todos los partidos en doble rueda. Y ese campeonato empezaba en julio o en agosto, que le llamaban selección y competencia, donde salía el campeón de la provincia. Pero antes, en el mes de abril a junio o a julio, se hacía un torneo de apertura, tan igual como en Argentina, ¿no? Ajá. Que hay el torneo de apertura y hay el otro clausura. Y de clausura, ¿no? Y esos torneos de apertura pues eran motivadores, ¿no? Eran de preparación. Tú sabes que en el verano pues ahí habían 3 meses de para, no como ahora que hay 8 meses de para y 2 de fútbol. Entonces los jugadores al otro año ya llegan pues desconocidos, ¿no? Y sin condiciones para jugar. Muy poca actividad tienen. Demasiado. Y ahí hacia ello va mi crítica, ¿no?, actual. Entonces, en aquel entonces, pues, con el torneo de apertura, todos los equipos, los 6 equipos, se preparaban convenientemente, y llegaban a un torneo de selección y competencia, pues, con toda su fuerza, con todas sus energías, para disputar grandes partidos. Y ahora, para llegar pues a primera división había que tener pues cierta edad y buenas condiciones físicas y futbolísticas. No como ahora, ¿no?, que a veces nunca jugaron fútbol y ya están jugando en primera, ¿no? Así es. Porque patean una pelota sin preparación física, sin entrenamiento, sin dirección técnica. Claro que antes tampoco teníamos orientación técnica, ni preparación física, ni técnica. La preparación era personal y muy voluntaria, ¿no? Algunos entrenaban, otros no. Pero la forma de vida, no había vicios, no había trasnoches, y entonces el jugador se mantenía, ¿no? Se acostaba temprano, madrugaba, el ejercicio físico en el campo, en la chacra, esa era como preparación, ¿no? Y llegaban al fútbol con buenas condiciones. Mire, nos está usted instruyendo de cosas muy importantes que nosotros desconocíamos, cómo eran los campeonatos de esos años en Camaná. Claro. Ahora, por ejemplo, por la falta de capacidad del dirigente actual, no vuelven a estos torneos, ¿no? Si bien es cierto que hay un torneo nacional de la Copa Perú que está regido por reglamentos, por fases, pero ¿por qué tenemos que dejar en el vacío el mayor tiempo del año? Entonces, organicemos unos torneos intermedios para tenerlo ahí al jugador, ¿no?, en actividad. Y en constante preparación, en constante fútbol. ¿Para qué? Al próximo año o para disputar otros torneos llegue en buenas condiciones. Pero el dirigente acá pues es sin criterio, ¿no? Solamente está hecho para el torneo que le dan preparado, pero no crea nada, ¿no? Entonces yo aquí
les invoco, ¿no? Les sugiero, en la etapa del vacío, ¿no? El campeón que se vaya con la Copa Perú hasta donde llegue, pero con el resto de equipos hagamos torneos intermedios. Ajá. Y hagámoslos atractivos para mantener al jugador en actividad y en continuidad, ¿no? Y eso ya es un criterio, ¿no?, del dirigente que quiera trabajar, que quiere mejorar el fútbol. Qué buena sugerencia que está dando usted, tío Julio. Muy Ojalá, buena sugerencia, porque es verdad. Claro. Es verdad, solamente los equipos tienen, los que no clasifican, a seguir avanzando en la Copa Perú, como en la actualidad ahorita está el Deportivo y José Granda, y los demás están paralizados. Claro. ¿No? Y es hasta el otro año que vuelven a competir. ¿Cuántos meses? Son 8 o 10 meses que están inactivos. Y entonces viene el torneo del próximo año, los encuentra pues cero. Efectivamente. Cero. Empiezan de nuevo. Empezar de nuevo. Termina el torneo y recién han recuperado su fuerza física, su capacidad futbolística, etcétera, etcétera, cuando ya el torneo termina. Entonces no se muestran a plenitud, ¿no? Por eso es, ¿no?, la sugerencia que lanzo, ¿no?, a estos dirigentes nuevos para que creen un campeonato intermedio atractivo para mantener en actividad a los jugadores. No, y es fácil. Y es fácil hacerlo. Sí, las ideas y las sugerencias que usted está lanzando me parecen muy valederas y muy importantes. Y ojalá que, como usted dice, que los dirigentes tomen pues estos alcances que usted está lanzando a través de nuestro programa. Y lo importante es darles actividad a todos los jugadores y a los equipos que no están avanzando en la Copa Perú. Pero vamos a retomar nuevamente el diálogo con lo de la asociación, porque nos interesa conocer mucho de este club de la asociación. Se convirtió en uno de los grandes acá en la provincia de Camaná. Claro. Y también por lo que no solamente era fútbol, tenemos entendido que también era básquet, vóley y otras disciplinas deportivas. Me dice, porque yo vine aquí a este barrio ya después que me he casado, ¿no? Y ya yo no he logrado esa gran época de la asociación, ¿no?, con esos grandes jugadores. Y yo ya vengo a dar mi apoyo a partir del año 66. 66. Cuando el equipo estaba en segundas, subimos a primeras y ahí ya disputamos con el Buenos Aires ese campeonato del 67, 68. Que Buenos Aires campeona y se va a la Copa Perú. Pero... Y con muchachos, ¿no?, la mayor parte estudiantes, que después ya por sus estudios salen afuera y el equipo ya baja en calidad futbolística, y después por la falencia de buenos dirigentes, ¿no?, entonces el equipo ya se desintegra y desaparece, pues. ¿Cuántos años llegó a jugar en el asociación? En la asociación hemos jugado 5 años. 5 años. ¿Y fue su último equipo de la asociación? ¿O el último. Ahí terminó su carrera como Aquí en Camaná solamente he tenido 2 equipos, ¿no? Ah, ya. Villahermosa y Asociación. Y yo me retiro del asociación por el arbitraje. Ya en esos momentos usted ya le nació el interés por ser árbitro. Claro. O más que interés por cumplir con una meta. Aquí antes los arbitrajes eran ¿cómo se dice?, empíricos, ¿no? Ya. Y esto te va a causar hasta risa, ¿no? Antes los 2 capitanes elegían un árbitro. Salíamos a la tribuna y elegían a una persona. Y entonces pedíamos por favor a un futbolista. Claro. A un futbolista, ¿no? Ajá. Y que nos arbitre el partido. A veces no aceptaba ese, y así, pero claro, hacíamos el recorrido hasta que encontrábamos uno de buena voluntad, nos arbitraba. Así se jugaba antes. Ah, ya. Porque no había aquí colegio de árbitros. Eso le iba a decir, disculpe la interrupción. No había la CONADE, escuela de árbitros, que de repente designaban una terna, había una programación de árbitros, usted arbitra este partido, etc. No existía eso. Nada. Los capitanes elegían al árbitro. El árbitro. A veces tocaba que un jugador que tenía condiciones y que conocía de arbitraje, de reglas, terminaba su partido preliminar e íbamos para que el partido de fondo nos arbitre. Muchos casos, el caso de Dante, por ejemplo, ¿no? Señor Dante Llerena. Claro, él jugaba por el Porvenir. Ya. Y entonces terminaba el partido preliminar y le hablábamos para que nos arbitren. Y me imagino que también a usted también le habrá pasado esa experiencia, también a usted lo elegían.
Claro, pero para jugar en segunda división, en arbitrar en segunda división. Ah, ya. No ahí en... No en primera, en segunda división. Y entonces, así era el arbitraje antes. Entonces, nosotros pues andábamos reclamando ya preparación de árbitros ya pues con ciencia y técnica, ¿no? Claro. Y pedimos Arequipa y entonces se consiguió el año, justamente el año 68, se consiguió un curso para árbitros. Que se dio aquí en Camaná. Que se dio en Camaná. ¿Y cuántos, se acuerda usted? Éramos 10 o 12 más o menos. Ah, un buen número. Sí, estaba Marcial Ramos, estaba Julio Franco, estaba Manuel Márquez, el famoso Bolo, Ya. estaba Dante, Llerena, estaba Carlín, estaba yo, estaba Zúñiga, Adalberto Zúñiga. Oscar Constantini también. Oscar Constantini. Por Chacarra. Chacarra también estaba él. Y ahí Estaba Juan Pastor, uh-huh. ¿no? Estaba el ingeniero Carlos Franco. ¿Ve? Ya 10. Ah, cuando Carlos Franco también llegó a ser árbitro. Claro, claro. Ángel Concha, Carazas. Ah, el profesor. Éramos como 12 Ajá. que integramos el curso. Entonces, se hizo el curso y pasaron los años, pues, y no llegaba a evaluarnos un árbitro de la Federación Peruana de Fútbol, que ese era el requisito. Y entonces esto se logra el año 71, que ya viene el árbitro, un árbitro Riveros de Ajá. Lima, vino a evaluarnos y ya pues rendimos el examen y nos titulamos pues de árbitro. Claro, y de ahí ya oficialmente ya había Claro, árbitros en Camaná. Ya oficialmente. Ajá. A partir del año 71. Del 71. Entonces yo, por cumplir con este objetivo, ya que se había luchado tanto por lograr ya... Usted vio que eso nos faltaba a Camaná en esos Claro, años. claro, Y por fue como una supuesto. idea que usted lanzó y Claro. varios amigos lo acompañaron. Claro. Y, No. y se cumplió este objetivo. Varios, no solamente yo, varios aquí personajes como Marcial Ramos, Julio Franco, Ujú. ¿no? Ellos eran los que más, como ya eran dirigentes, Preocupados. ellos los que más se preocupaban Claro. porque se forme una escuela de árbitros aquí, ¿no? Entonces, tío Julio, es así cuando usted ya ingresa al arbitraje. Claro, por Por este motivo. cumplir con esta meta. Claro. Y entonces ya dejo el fútbol y nos incorporamos al arbitraje y ya pues. Y hemos tenido suerte, ¿no? Porque Arequipa, en una huelga de árbitros que hubo allá, nos llevaron. ¿En qué año fue eso? Ahí ha sido por el 72, Ah, 7-2. 72, 73, sí. No, nos llevó a Arequipa y nosotros, la terna de Camaná, arbitró todo el torneo de Arequipa. Ah, sí. Y la liga ahí del cercado. Del cercado de Contra Arequipa. Piero, La Aurora, Todo. Huracán, todo. Sí, Guaitestar, todos, sí. Guaitestar. ¿Y estaba usted ahí con quiénes más de acá de Camaná? La terna íbamos con el ingeniero Carlos Franco y Ujú. con Carlos Segar. Al Coltío Carlín. Y a veces, y en otras ocasiones, con Alberto Zúñiga. Bueno, yo llego también a jugar fútbol en la década del 80. Y usted ve arbitrar los partidos. Claro. Mi tío Julio era, con la voz nomás era autoridad y todos respetaban. Mayormente siempre lo programaban para los partidos fuertes, ¿no? Sí. No los partidos de fondo. Así es. Teníamos pues nuestra línea, ¿no? Principista, ¿no? Ética y moral. Que eso es fundamental en una autoridad, ¿no? Sea árbitro o de otra índole, ¿no? Por eso le digo, porque también para haber sido árbitro o haber sido periodista deportivo, también entrenador, primero uno ha tenido que ser futbolista porque tiene que conocer pues todo lo que uno experimenta como futbolista, ¿no? Le hago la aclaración, no he sido periodista deportivo, sino periodista... Ajá. No, pero general. hablo en forma general. Ya. No, en forma general. Ok. Pero, claro, eso también lo vamos a tocar más adelante porque a nuestros invitados en los años maravillosos, muchos han recordado el campeonato de intervarios en el Colegio Sebastián Barranco. Ah, es histórico. Histórico, que usted lo decía, tengo entendido, que con el doctor Ricardo Iberico. Con el doctor Iberico. ¿Sí? Él era regidor de la municipalidad, Ajá. en la época que fue alcalde don Alberto Murillo Mota. Ujú. Entonces yo era familiar de la casa, que su esposa es mi tía, Alicia Grande, mi tía. Ujú. Y entonces, con esa familiaridad y amistad, entonces, y regidor, ¿no? Para que también pueda tener trascendencia un regidor y no esté pues solamente ahí nomás
en el edificio, ¿no? Y entonces le propuse hacer este campeonato. Pero si no me equivoco, usted trabajaba en Radio Camaná Claro, como dirigía. periodista y tenía su programa, Claro. como es ahora en la mañana un noticiero. Ajá. Se llamaba Radio Periódico La Verdad. Radio Periódico La Verdad. Y ese programa, pues todos lo sintonizaban, al menos nosotros de chiquillos, porque ahí daba usted pues los resultados, Claro. los goles, Y además todo era- lo que pasaba. era la única el- emisora también. el radio, claro, y todo lo que pasaba en el interbarrio. Claro, tenía la herramienta, ¿no? Ajá. Yo tenía la herramienta, entonces uno conoce, ¿no? Cómo es el chiquillo, ¿no? Cómo entrega su corazón, su alma por el fútbol. Así es. Y si juega mucho mejor y que lo mencionen por radio, pues, Lógico, se eleva, ¿no? Efectivamente. Y yo sabía perfectamente eso, entonces como una motivación Ajá. para los muchachos y para atraerlos más hacia el deporte, hacia el fútbol, ¿no? Entonces dábamos todo en detalle, ¿no? Y esos muchachos vibraban. Muchos años este campeonato en la cancha del Colegio Sebastián Barranca. Claro. Y ahí aparecieron grandes jugadores. Por ¿no? supuesto. Kiko Sánchez, Mocho Claro. Valencia. ¿Quiénes más? Ahí pues los tres Valencias. pues. Los tres Valencia, ¿no? Los tres Valencias, después Pitín Quintana, Joaquín Quintana, Alfredo Luna, Alfredo Luna. Pepe Lucho Vilches. Claro. Toda esa gente que después... Creo que hasta el mismo, ¿qué se llama ya me olvidé, Vázquez. Willy Vázquez. Claro. Toda esa gente que llegaron a jugar fútbol profesional y toda esa gente que estuvieron con el Deportivo Camaná y con Real Madrid, que llegaron a final de Copa Sí. Perú, de ahí nacieron. Toda esa promoción de los Ajá. juveniles, ¿ves? Así es, De los juveniles que eran de 15 años para allá, claro. toda esa promoción, la mayoría ha jugado por equipos profesionales. Y había unos equipos, los de Estrella de San José, me acuerdo el equipo de San Pancho que se llamaba No Respeta Colores, que eran bravos, ¿se acuerdan ustedes de ese equipo o no? Sí. ¿No? Ahí jugaba pues, el chiquito Siete Colores, pues, de Rolo Franco, Rolo Franco. Rolo Franco. Qué bonitos recuerdos, ¿no? Recordamos ahí cuando los Ibéricos sentamos pues principio, ¿no? Este chiquito era un poquito díscolo, Así es. vehemente, no quería perder, pues, y me lo agredió al árbitro Peñita, Ujú. que lo estamos formando para que después sea un gran árbitro, ¿no? Así es. Y le impusimos una sanción pues, fuerte. Lloró, vino la mamá Para que lo hagan jugar el año siguiente. para Ahí mismo. para condonarle pues la sanción. Allá. Las bases eran bases, pues, Lógico. y le Se tenía hicimos que entender a la respetar. mamá y al propio chiquillo pues, que nuestro torneo en primer lugar era formativo, ¿no? Nuestra intención, nuestro objetivo era formar jugadores y formar árbitros para el futuro, ¿no? Y al árbitro y a los jugadores le enseñábamos, ¿no? Le enseñábamos y los orientábamos. Sobre todo yo, porque yo tenía conocimiento ya de arbitraje, Arbitraje, claro. ¿no? Y de fútbol más, y entonces les hacíamos charlas, le dábamos charlas, ¿no? Y entonces le hicimos entender que el jugador tiene que respetar. Había cometido una falta y merecía una sanción y había que cumplir. 2 fechas y tuvo que esperar, una sufría, pues, cumplió las 2 fechas y volvió, pues, ¿no? Y ya fue un jugador disciplinado. Entonces, esa fue lo más importante que quien habla y el doctor Iberico dimos como regidor del municipio, dimos para este torneo. Sentamos las bases de un torneo bien organizado, Sí. bien regulado, que no ha tenido émulos después. Porque muy fácilmente, yo cuando estuvo el de alcalde, Helber Samalvides, le pedí para revivir estos interbarrios. Pero No le mostraron interés. cuando, no sé si había interés, era regidor Lalo Flores, y cuando vio mi solicitud, también presentó una petición para que el Consejo haga, a través La Comisión de Deportes. de la Comisión de Deportes, haga este interbarrio. Bueno, con buen criterio, el alcalde Samalvides unificó, ¿no? Nombramos una comisión de ancha valse que la integraba también el profesor Ugarte, Alberto Ugarte, Alberto Ugarte. el amigo Aurelio Valdivia, Ujú. ¿no? Un chico gordillo también, por el consejo, quien habla, y elaboramos las bases y hicimos este torneo.
pero lamentablemente pues los representantes del Consejo no dieron como primacía la formación del jugador y el respeto al reglamento, a las bases que se habían elaborado, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, teniendo como modelos esas bases que hacía el comercio de Lima. Ajá. Para los interbarrios. Sí, también había otro, de Lima. El diario La Prensa también organizado. Claro, y entonces nosotros recopilamos esas bases y hicimos de ellos una base aquí, bien principista, ¿no? Y lamentablemente el representante del Consejo no supo darle importancia a estas bases, y entonces a los jugadores les permitía la presentación no uniformados correctamente, hasta sin zapatos, ¿no? Y mal uniformados. No hubo seriedad. No hubo puntualidad. Ajá. No hubo respeto a la hora de iniciación de los partidos. Recuerdo que un equipo que dirigía este amigo que ya falleció, Elefante que le llamaban, Andrés Chávez, ¿no? Traía un equipo sin uniforme, quiso jugar con Vivirí, ¿no? El representante del Consejo que controlaba los partidos, porque yo me hice atrás para medir la idoneidad y la capacidad de este representante del Consejo en el respeto del reglamento y de las bases. Yo me hice hacia atrás y justamente se presentó pues lo que yo presentía, ¿no? Que no iba a tener éxito el campeonato. Porque todos no son Mendoza, pues, ¿no? ¿No? Que respeta el principio de autoridad. Ajá. Y que forma y orienta, ¿no? Lamentablemente, y no se hizo así en este torneo, y te traigo a la memoria este torneo, y sobre todo este chico Elefante Chávez con su equipito, que los traía sin zapatos, sin uniforme, y así se presentaba y los hacía jugar este representante que controlaba los partidos, ¿no? Este representante del Consejo. Entonces cuando yo llego adrede, un poco retrasado, ya habían transcurrido ya desde el inicio, ¿no? del primer, supuestamente, ¿no? Desde el inicio del primer partido, ya habían transcurrido, vencida la tolerancia, habían transcurrido ya 40 minutos y no se estaba jugando el partido. Había un retraso de 40 minutos. Y no se estaba jugando el partido, y indagando, pues me dice, ¿no? El representante del municipio que controlaba los partidos me dice, los he mandado hasta San Gregorio para que traigan su uniforme. Entonces el equipo, mira, ¿qué tal control, no? Lógico. ¿Qué tal control? Eso no se ha visto pues ni en la Conchinchina. Lógico. ¿No? Eso es totalmente pues alejado de todo principio, de toda regla, ¿no? Y yo le digo, ¿pero por qué haces eso? No, lo que a mí me gusta es que jueguen. Señor, ¿y el reglamento? Claro. ¿Qué dicen los otros equipos? Responsables, respetuosos, cumplidores. ¿Sí? Y así, y este equipito campeona, ¿no? Ah, ¿y campeonó? Campeonó todavía en esas irregularidades que cometía, ¿no? Y entonces ya con esa gente ya que no daba prioridad al reglamento, a las bases, entonces no se podía trabajar. Y algo más, ¿no? Que organizar un torneo de esta naturaleza no es fácil, ni es simple, es mucho esfuerzo y sacrificio. Y necesitas también apoyo logístico. En la época que yo organizaba con el doctor Iberico, teníamos pues el apoyo de la municipalidad a través del alcalde, pues, don Alberto Murillo, que nos daba todo. Nos ponía movilidad, nos ponía pues herramientas, apoyo logístico, ¿no? Nos trasladaba. Teníamos también la movilidad del doctor Ricardo Iberico como regidor y organizador de esto conmigo, ¿no? Y entonces, en esas condiciones, ¿no? Realizábamos este torneo. Pero lamentablemente después ya el Consejo no apoyaba así, porque todos los alcaldes no tienen ese desprendimiento, ¿no? Esa predisposición. Claro. A veces lo hacen políticamente, y quieren meter su gente y la gente no está preparada para eso. Y entonces ya con ese torneo que hicimos el año 90, ¿no? 90, 93, cuando era alcalde Helber,
y con esos resultados paupérrimos, ¿no? Entonces, no hubo... yo ya no tuve interés ni tuve intención, ¿no? Porque también hay que tener la herramienta eficaz que es la radio o es la televisión para poder convocar. Claro. Entonces yo ya no tenía programa en la radio porque me vetaron y entonces pues, ya no tenía la herramienta eficaz, ¿no? Y esto ha muerto. Quienes hacen ahora descuidan mucho, pues, ¿no? El respeto a la regla, al reglamento, el respeto a la autoridad, a la uniformidad, ¿no? A la disciplina, al orden en los jugadores. No cuidan esto, entonces no forman jugadores. De repente, este criterio que nosotros tenemos con el doctor Iberico, para en nuestro torneo orientar, formar jugadores, disciplinar, ordenar jugadores, logramos este objetivo, ¿no? De que salgan jugadores hacia la selección peruana, hacia los equipos profesionales. Así es. ¿No? Y jugadores bien responsables, ¿no? Y bien cumplidores de su deber. Sí, porque la década del 70 y la década del 80 también ha sido una de época de oro para el fútbol de Camaná. Claro. Por eso, una invocación también y una sugerencia para los que organizan torneos ahora, ¿no? No descuiden que esto es básico, ¿no? La formación, la orientación del jugador. Porque si no, no se le hace saber al jugador que un campeonato hay que hacerlo bajo reglamentos, bajo normas, bajo principios de autoridad, de respeto, ¿no? Entonces el jugador no sabe porque no se le informa, entonces no puede jugar como debe ser. Y llega a equipos amateur y después a otros equipos y lleva esta conducta, ¿no? Así es. Esta conducta de indisciplina, de desorganización, de falta de respeto, de responsabilidad. Por eso es que no llegan a buen camino, pues, a buena meta. ¿Por qué? Porque rápido cunde la irresponsabilidad, la inconducta, ¿no? Y no hay fuerza interior. No piensan que del fútbol ahora se vive y se vive mejor que de otra profesión, ¿no? Así es. Y a esos jugadores pues también hay que recomendarles, ¿no? Estar orientándoles, aconsejándoles de que se cuiden, ¿no? De que entrenen. Aquí en Camaná pues el entrenamiento pues es un pecado capital. Nadie se entrena. O si van pocos, 3, 4 Entonces, por equipo. sin estado físico, sin condición física, Claro, no hay fútbol. Efectivamente. No hay fútbol. Por eso es el bajo rendimiento, ¿no? Así es. Bueno, qué importantes consejos que está dando este tío Julio. Muy interesante. Yo sé que no solamente los dirigentes, los niños, los jóvenes, los deportistas, todos creo que deben captar este buen mensaje que usted nos está brindando a través del programa Los Años Maravillosos. Estamos ya llegando a la parte final del programa, tío Julio. Y acá hay una fotito que también queremos mostrarlo porque, como yo le decía, usted puede ser uno de los árbitros, y ahorita lo ha remarcado, que siempre imponía autoridad. Y también siempre un buen arbitraje. Estaba usted en ese tiempo, usted, el tío Carlos Segarra, Óscar Costantini, don Dante Llerena. El ingeniero Carlos Franco también. Pero los que yo vi, más o menos, me acuerdo, don Julio Jaramillo, que no era camanejo, vino de Arequipa también. Sí. Y bueno, hubieron muy buenos árbitros a partir de lo que usted nos dice, que se crea ya esta escuela de arbitrajes aquí en la provincia de Camaná. Acá hay una fotito muy importante. Esta foto nos dice usted, un congreso que participaron por el Día del Árbitro en Arequipa. En Arequipa, sí, el año 1977. 77. Con Mollendo y Arequipa. Todavía no habían árbitros en Castilla, ¿no? En Cotahuasi y en las otras provincias. Todavía no. Solamente eran árbitros de Camaná, Mollendo y Arequipa. Este es un partido por el Día del Árbitro en Arequipa, en el Estadio Melgar. Ajá. Este es un combinado entre camanejos y moyendinos. Camanejos y moyendinos que jugábamos contra Arequipa. Contra los árbitros de Arequipa. Claro, en ese momento los árbitros de Arequipa pues, eran más, ¿no? Eran numerosos. Claro. Acá está usted, abajo, sí, inclinado. Está usted ahí con su uniforme. Este es moyendino. Este es Sandro Segarra. Sandro Segarra, que se estaba iniciando también en el arbitraje. En el arbitraje. Don Adalberto Zúñiga. Ajá. El tío Julio Jaramillo. Así es. Óscar Costantini, Popular Chacarra. Y eran, creo, los únicos árbitros camanejos que participaron. No está en la foto el tío Carlín, ¿verdad? No, él está en la tribuna, pues. Estaba de director técnico. Él era el entrenador, entonces. La llama fácil el tío. El coach.
Una pregunta de cajón. ¿Cuál ha sido el jugador más difícil, más complicado que siempre por ahí le hacía un partido de fútbol aquí en Camaná? ¿A mí? Ajá. ¿Y como árbitro? Así es. No. ¿O todo era Mira, tranquilo, normal? Difíciles, no. No. Como la conducción que yo hacía como árbitro, no, era totalmente imparcial, entonces controlaba el partido, los jugadores desde un comienzo. Y eso es lo que yo le decía a mi amigo Exxon Guito, que está acá en cámaras, que usted desde el pitazo inicial hasta el último nunca tuvo problemas, siempre los dirigía acertadamente los partidos. Sí, así es. Porque el jugador me veía, ¿no? Mi forma de actuar limpia, ¿no? Ajá. No, y también pues su autoridad y su voz de mando, con solamente una palabra, ya los jugadores ni reclamaban, se quedaban callados. Uno de ellos era, pues, por ejemplo, Braulio Maldonado, ¿no? Capital del Estrella. Sí. A veces Braulio iba así, con las manitos agachadas, ¿no? Ya sabía que podía llevarse su tarjeta, su tarjetazo, ¿no? No, se portaron muy bien, los jugadores se portaban bien. Colaboraban porque también veían que el arbitraje era correcto, ¿no? Así es. Correcto, ¿no? Y entonces ten eso que sirva de un llamado o de una motivación para los actuales árbitros, ¿no? Sí. Pero para poder hacer también un buen arbitraje hay que leer, ¿no? Hay que estudiar las reglas. Hay que tener su biblioteca, claro, ¿no? Y no solamente leer reglamentos de fútbol, ¿no? De reglas de juego y arbitraje. También hay que leer pues otros textos de psicología, de psicología y que te den formación también como persona, ¿no? Ajá. Para poder actuar, ¿no? con entera responsabilidad, con buen criterio y con conocimiento. Porque si el árbitro no tiene conocimiento cabal de la regla de juego, ¿no? Entonces no puede actuar. Y yo dificulto que ahora los árbitros lean, ¿no? Y hay otra cosa, pues, ¿no? Lo que nosotros hacíamos en La Coreja, ¿no? Las charlas semanales. Hay muchos árbitros y yo era conocedor de charlas con capacitación. Charlas técnicas, claro, sobre las reglas de juego, tipo capacitación. Pues. Porque yo como presidente de La Coreja, yo tenía conocimiento pleno de que la mayoría de árbitros no leían, ¿no? Y entonces hacia ellos había que dirigirse en estas charlas, ¿no? Instruirlos, actualizarlos, primero con una autocrítica que ellos mismos se hacían, luego con la crítica a la actuación que habían tenido, los errores que se habían cometido para que no se vuelvan a cometer, y luego la charla, ¿no? Que era una conversación de las reglas de juego, ¿no? Sobre todo las reglas más complicadas, de mayor presencia en un partido de fútbol, ¿no? Como son los foul, los tiros directos, indirectos, los fuera de juego, ¿no? Los penales, etcétera, etcétera, para que el árbitro entonces vaya premunido. Y entonces así logramos una buena temporada con nuestros árbitros, ¿no? Pero creo que eso ya no se da ahora, porque no hay pues en la dirección de La Coreja árbitros de competencia que sean llamados para que se encarguen de estas charlas, ¿no? Antes La Coreja conmigo tenía la ventaja de que yo era presidente de La Coreja y era árbitro titulado en la federación. Y cumplía triple función, ¿no? La de preparador físico, la de árbitro técnico para las charlas, ¿no? Y de presidente de La Coreja. Yo, Julio, estamos llegando a la parte final del programa. La verdad que estamos muy agradecidos, sobre todo por todos esos mensajes tan importantes que ha dado a todos los que estamos involucrados en el fútbol. Periodistas, dirigentes, jugadores, hasta la misma hinchada, árbitros, etc. Las cámaras de Canal 99, les reitero nuestro agradecimiento profundo y sobre todo de que este programa trata de eso, especialmente darle un reconocimiento a los grandes cracks que ha tenido el fútbol de Camaná, y vamos a seguir nosotros visitando a muchos jugadores que seguramente también tienen que contarnos
parte de su historia. Agradecerlo, tío Julio, nuevamente y la despedida a través de Canal 99. Bien, mi agradecimiento a ustedes que se han acordado de este humilde servidor. Yo no fui tan excelente jugador, cumplimos con el deporte, hubieron otros mucho mejores, y entonces yo les recomendaría, ¿no?, llegar a aquellos jugadores, ¿no?, que fueron muy buenos y que ya están culminando su etapa vivencial en esta tierra, ¿no? Hacia ellos ir primero, ¿no? Porque de repente cuando lo quieran hacer ya no lo van a encontrar, ¿no? Acá todavía hay buenos jugadores, ¿no? En San José, Montánchez, sí, don Bernabé Márquez. Por aquí don Oscar Riega, un gran jugador, ¿no?, desde Buenos Aires. Por aquí don Héctor Salazar, un buen jugador, aquí en la Plaza de Armas, ¿no? Vive ahí. Y así como ellos, ¿no? Melitón Ochoa, caramba, que jugó también me dicen, en el Chalaco, del Chalaco de la mejor época, ¿no? Un gran jugador, Melitón Ochoa, y así como ellos, ¿no? Hay otros, mucho mayores que nosotros, que sería muy bueno llevarles esta alegría para que los nuevos jugadores, los muchachos, esta nueva generación conozca que Camaná ha tenido pues sobresalientes jugadores, ¿no? Así, nuevamente mi agradecimiento a ustedes, ¿no? Y sigan con esta corriente, ¿no?, de llevar este recuerdo, estas memorias del fútbol camanejo, ¿no?, en la televisión, para que el pueblo conozca en lo que fue Camaná futbolísticamente. Con las cámaras de Exxon Guiton y Ángel Oropesa les agradecemos en Los Años Maravillosos.